estamos como a un minuto de comenzar. Ustedes pueden hablar, sin problema. Bueno, no tan fuerte, pero sí, no hay problema, por eso tenemos aquí los micrófonos para que y doble la señal entre directo. Y pues bueno, ya me están dando la señal de que sí, puntualmente ya estamos transmitiendo para las redes sociales de Iconos, Instituto de, déjenme acuerdo porque es muy largo, Instituto de Investigación en Cultura y Comunicación, perdón, corrijo otra vez. Iconos, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, que estamos aquí en Iconos Galería, que es parte del espacio cultural que tiene el instituto. Y bueno, como todos los jueves a las 6 de la tarde, desde que reactivamos aquí la galería, pues estamos teniendo conversatorios. Y que en este caso, como es el mes de la mujer, marzo del 2025, pues invitamos a artistas, a mujeres que estén dentro de la cultura. Y por esto vamos a cerrar el mes de marzo con una exalumna de aquí de Iconos, que también tiene una gran trayectoria en el ámbito de la cultura y en este caso del periodismo cultural, y es Rocío Rodríguez. Bueno, tenemos público, entonces un aplauso. Me da mucho gusto que no solamente sea por parte digital, sino que también haya público presencial, que también eso reactiva los espacios y también hacen más viva las redes sociales y las redes digitales, que eso es lo importante. Pues bueno, gracias Rocío, gracias por acompañarnos en este último conversatorio de marzo y pues gracias, ¿no? En este caso agradezco mucho tu tiempo y tu espacio. Primero gracias a ti por la invitación, porque justamente hace como un mes que me dijiste, oye, no es más, como un mes y medio. Más o menos, como a finales de febrero. Ajá, ahí casi a mitad de febrero. Y me dijiste, oye, ¿quieres? Y yo, sí, pero que sea yo la última, porque si no, como si te costara trabajo platicar, ¿no? Pero bueno, también porque en ese momento, al principio de marzo, finales de febrero, estabas presentando el proyecto de Switch Creativo, entonces también estabas con tu cabeza en eso, ¿no? Sí. Pero bueno, de Switch Creativo vamos a platicar al final. Y para quienes no conocen a Rocío Rodríguez, porque todos los que están aquí presentes sí la conocen, pero los que tal vez nos están viendo por primera vez a través de las redes sociales, pues no saben quién eres. Y por eso quisiera que nos contaras un poco. Tú empezaste por la comunicación, ¿no? Estudiando comunicación, pero empezaste a transitar por la comunicación y por el periodismo cultural. ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue como esa cosquillita que te dio irte por ese camino que pues es un poco complejo en ese sentido? Pues la verdad es que de pronto cuando hago memoria es como ¿por qué el periodismo y por qué periodismo cultural? Fue a partir de la danza contemporánea, ¿no? A partir de un proyecto que iniciamos, de hecho aquí mi amiga Ale que está presente y yo fuimos de las primeras en hacer que ese proyecto que se llama Danzanet. Danzanet, eso estoy pensando a finales de los 90s. Finales de los 90. Principios de los 2000, más o menos, ¿no? 2004, sí. 2004, ahí estuvimos Ale y yo haciendo entrevistas, haciendo artículos, cubriendo los días internacionales de la danza, como dándole spot a ese gremio que también está como muy olvidado, ¿no? Entonces dicen danza contemporánea y de pronto no me interesa qué es eso, guacala, pero cuando te empiezas a adentrar y empiezas a escuchar las historias y ves la importancia, ahí fue donde empezamos a hacer periodismo cultural, ¿no? Sí, yo me acuerdo que, voy a denotar mi edad, pero en los 90s había un suplemento cultural del 1+1 y que en cada sábado, me acuerdo, y tenía una sección de danza, entonces de teatro, de artes plásticas, o sea, le daba diversidad a todas las disciplinas artísticas. Y bueno, en ese entonces yo también estudiaba danza y pues me gustaba mucho que hubiese un pequeño espacio donde se hablara de la danza, ¿no? Yo recuerdo que era muy formal, muy ortodoxo, que pareciera que nada más nos hablaba a los que transitábamos por la danza, ¿no? Entonces era de las cosas que también en la escuela criticábamos eso, que pues no daba pie a que más gente que no estuviese dentro del arte se acercase al fenómeno artístico y cultural, ¿no? Entonces, pero Danzanet como que buscaba esa otra posibilidad, ¿no? Acercar públicos, crear públicos. Crear públicos, porque si te fijas no había públicos, ¿no? Era danza, gente de danza
que veía danza, pero de ahí no salíamos. Entonces, vimos también la necesidad de, ¿sabes qué? Hablamos de la muerte, y de la muerte todos nos toca. ¿no? Pero ¿cómo le hago para que esa danza que está hablando de la muerte tú la entiendas? Voy y entrevisto al director, voy y entrevisto al coreógrafo, voy y entrevisto al bailarín, ¿no? Al intérprete. Y a partir de eso empezamos a romper con esta barrera de, no, la danza contemporánea solo Dios la entiende, ¿no? Entonces es justamente a partir de esa idea de invitar a la gente a acercarse y de que hubiera este tránsito de historias, ¿no? Es decir, lo que te pasa a ti me involucra a mí y lo llevo a través de la danza, lo expreso a través de la danza. Yo ahí empecé con esta parte de... ¿Danzanet como cuánto habrá durado? Pues, ¿5 años? ¿4 años? De pasos, como tal, o sea, la revista en la que estuvimos, bueno, también Adrián... Estamos platicando con alguien del público que estuvo involucrado en Danzanet. Yo creo que fácil nos habremos aventado unos 5 o 6 años. Unos 5 o 6 años. Y también interesante pensar que estaban hablando de Danzanet, o sea... Danza, ¿no? No, pero me refiero por el medio, que era una cuestión digital, de difundir la danza por medios digitales, que también empezaba a ser algo pues innovador, digamos, a principios de los 2000. Ahorita ya pareciera como cualquier cosa, pero en ese momento era talachearle o cómo generar públicos a través de la red, ¿no? Sí, pues era de los primeros medios digitales, ¿no? O sea, finalmente pues ya hace 20 años, bueno, 25 años, en que se empezó a involucrar la cuestión digital, ¿no? Y empezamos siendo digitales, que también eso era lo importante, y también le dio mucha relevancia a lo audiovisual, porque se hacían videos, se hacían entrevistas y se transmitían, ¿no? Y que esa era la intención. Y Danzanet, nosotros estuvimos alrededor de 4 años en esa plataforma y ya después migramos, ¿no? Pero ese fue como el primer acercamiento al periodismo cultural. Yo desde siempre tenía interés por el periodismo porque me interesa mucho contar las historias, ¿no? Acercarme, escuchar y saber qué hay detrás de esa... Hacer crónica. Claro. Entrevista me encanta porque es escuchar al otro, es escuchar por qué están ahí, cómo llegaron hasta ese punto, qué hay detrás de ese proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que les mueve, ¿no? A partir de la pasión, a partir de la creatividad, cómo lo llevamos a una canción, a un proyecto musical, al teatro, a la danza, al cine, como a diferentes disciplinas. Eso es lo que me gusta como explorar a partir del periodismo. Y bueno, después de Danzanet estuve en la parte de relaciones públicas de la revista Algarabía, también estuve ahí 1 año. Pues mira, revistaza, ¿no? En ese sentido, que bueno, más allá de difundir la lengua y el juego con la lengua, pues es ampliar otros cruces con el lenguaje, ¿no? Exactamente, y rescatando lo cotidiano e investigando lo cotidiano, ¿no? Cómo se llegaban a esas palabras. Entonces, estuve ahí 1 año, bastante interesante, como conocer como todo el aspecto editorial, ¿no? Justamente el proceso, y pues también acercar la revista a público joven, porque íbamos a hacer presentaciones a preparatorias, a ferias de libro, y eso también fue una parte interesante, y verlo, ¿no? Ahí no me tocó desde la parte del periodismo cultural, pero sí de este intercambio, ¿no? De esta área de relaciones públicas que también enriqueció mucho mi camino y mi perspectiva, porque entonces aprendes a conocer qué es lo que necesita el medio, ¿no? Pero también qué es lo que quiere el público y por otro lado qué necesita el proyecto. Claro. Entonces también es ampliar el panorama. Sí, claro, no solamente es una intencionalidad personal, sino es contemplar todo lo que conlleva públicos, presupuestos, intenciones del editor, de los artistas. No, lo que sí no es nada más venir y pintar un cuadro, que también eso tiene su chiste, eso también tiene su chiste, no lo demérito, pero sí, es muy complejo hacer periodismo y en este caso cultural, ¿no? Exactamente. Y después de ahí llegó 3 de 2. 3 de 2, que fue ahí donde yo conocí a Rocío por medio de otra amiga que en común, que también colaboraba en 3 de 2, que era un fanzine que también trataba de la divulgación, ¿no? De arte y cultura. Exacto. Mira, tenemos, esto es arqueología. Esto es arqueología editorial. Pura. Y
absoluta, Porque aparte es papel, miren. Es papel, suena, te corta. Huele a papel, ¿no? Y en blanco y negro también, que eso lo hace como muy interesante, ¿no? Exacto, exacto. Que es el fanzine cultural 3D2, que nos llevó, tú bien lo sabes, a muchos lugares, Sí. a conocer muchos proyectos, y no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Y este ejemplar que traigo es el 1, entonces también es como emblemático, es así como que lo tengo resguardado en mi corazón y en mi exactamente, casi que en vitrina. Y pues justamente creo que este fue un parteaguas en mi vida profesional y personal, ¿no? 2007. Estamos hablando del 2007. Ajá, estoy viendo, ajá. 2007, y me tocó que tuviéramos la transición de papel blanco y negro a lograr las portadas a color, ¿no? O sea, el interior sigue siendo en blanco y negro, pero me tocó darle una transformación y darle una seriedad en el sentido a ser formales, ¿no? A darle, bueno, pues tiene que ser bimestral, tiene que tener como ciertas condiciones. Al principio salía... Al principio sí se trataba de que fuera como Cada... visual, pero Ajá, en realidad así como que qué complejo. estaba complejo. Y luego logramos la beca del FONCA, que fue un gran hallazgo, porque ya sabes que no cualquiera lo tiene, y menos cuando estás empezando un proyecto. Pero lo intentamos 2 veces, las 2 veces no lo logramos, pero la tercera fue la vencida. Okay. ¿No? Y entonces ahí fue cuando logramos la beca del FONCA, y pues justamente eso nos obligó a cumplir con fechas de entrega, a cumplir con gastos, a cumplir con facturación, a cumplir como con todas estas formalidades que de repente como parte creativa decimos, yo voy a estudiar comunicación porque no quiero saber de números. Pero al contrario, tienes que saber de fechas, de presupuestos. Y eso para todas las industrias creativas y culturales, porque justamente es donde se le da seriedad a tu vida profesional, ¿no? Sí, a mí se me toca hablar mucho en algún momento en los conversatorios de la economía naranja, ¿no? Que hace falta que se escuche ese concepto y que parece que no son verduras, ¿no? O frutas, ¿no? Tiene que ver con la producción cultural. Ni es un partido político. Ni tampoco es un partido político. Voy a hacer una pequeña pausa técnica nada más. Es que tu micrófono está de este lado y por cualquier cosa lo pasas por acá. Ya está, ya. Nada más un momento técnico. Pero bueno, en ese sentido... no se profesionalizaron, porque ya desde aquí ya estaba muy profesional, ¿no? Y sobre todo, lo que más me gustó en ese momento cuando conocí 3D2 es que generaron comunidad artística, plástica, poética, escénica. Eso era algo bien bonito de 3D2 en ese sentido. Y se llamaba 3D2 porque era así, ¿no? Era una cosa... No, eso ya es malo. No, sí, no, pero era ese logo que ahorita no me sale, así, ajá, ¿no? 3D2, ¿no? Era la señal del fundador que le gustaba hacer. La batiseñal. Era la batiseñal del grupo. Entonces, pero eso era muy bonito, que más allá de ser un proyecto editorial, generaba comunidad real, ¿no? Con personas y con artistas. Justo, yo creo que eso era como la parte que más atesoro y entraño, porque no era nada más, voy a publicar, ¿no? Y ya sacamos el fanzine, sí, no. Este era como el motor, este era el pretexto para reunirnos mensualmente en los conbebernos, ¿no? Que tú eran, pues ahora era la bebedera. No, muchachas, no. Sí, pero también había... Había intercambio, ¿no? Y había hablar como de los proyectos. Y entonces era, tú que eres fotógrafo, te presento a la compañía de teatro porque justamente ellos quieren hacer su carpeta, ¿no? Y entonces, a partir de conocer las necesidades y las historias, insisto en conocer las historias, generaba esta comunidad y hacíamos clic y presentábamos. Mira, te presento al diseñador gráfico, te presento al artista, te presento al gestor. Y eso era lo interesante, que salíamos de lo escrito o de la formalidad de la gestión cultural, porque de repente también el tema de gestión cultural se ve como algo cuadrado y no, la gestión es humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hicimos también 3 encuentros nacionales de difusores culturales, ¿no? Porque eran los Endicus, y que se realizaron con esta finalidad de darle
que sea el punto de encuentro entre el sector académico, los artistas y los gestores, ¿no? Y presentar sus proyectos. Había ponencias, había un bazar, bueno, no era bazar, pero era un tianguis cultural alrededor, y presentaciones de proyectos, ya sea musicales, un poco de cabaret, a veces eran microobras de teatro, o tuvimos una vez una pasarela, y nos presentamos, fueron 3 indicos, te recuerdo, así te recuerdo que eran 3 indicos. Y uno fue en Donceles 66, el otro fue en la Universidad de la Comunicación, y el último fue en el claustro de Sor Juana. Ah, mira, súper lindo. Y también a partir del trabajo de 3 de 2 se publicaron 3 libros, 2 en formato impreso y uno en formato digital, donde se incluyeron textos de artistas plásticos, de gestores, de gente interesada en la gestión desde diferentes ámbitos y de diferentes lugares de la República Mexicana. ¿3 libros? 3 libros. Ok. 3 Voy a libros. revisarlos porque yo también en algún momento me publicaron unos ensayitos, entonces no sé, ya me metiste la curiosidad de si por ahí ando yo metido, si allá, no creo, porque me hubieran avisado. Sí, me hubieran avisado, Porque sí, es fue cierto. por convocatoria, no te hubiera publicado si no me hubiera Sí, dicho. claro. Pero justamente uno de los números que traigo, si trae tus artículos. Ah, mira, ahí está, ajá, ahí está. Porque justamente estaba revisando el material y dije, claro, ¿sabes qué, Marco? Estaba Sí, publiqué colaborando, como unos 5 por ahí más o menos. pero sí, fuiste como de nuestros colaboradores constantes, ¿no? Trataba de serlo. Sí, no, bastante. No, créeme que eras Sí, de los sí. constantes, ¿no? Entonces, también eso era padre, contar con otras plumas. Bueno, no, ya no, plumas, pues no porque no lo hacía en la mano, pero ya era computadora. Es que Es una metáfora, es alegoría. Aquí todo es alegoría. Porque, bueno, pero lo importante es eso, ¿no? Que no fuera que solo 3 personas escribiéramos, Claro. qué aburrido, sino que se fueran sumando las experiencias desde múltiples disciplinas, ¿no? Y desde diferentes lugares de la República. Y yo creo que también el salir de esta, pues no sé, centralismo, también nos ayuda a ampliar la mirada, ¿no? Nos ayuda a conocer que hay propuestas en toda la República Mexicana y que México es un país riquísimo en su cuestión cultural y artística, ¿no? Entonces también eso era importante. Y bueno, ese fue como el recuento del fanzine 3 de 2, 3 libros, 3 encuentros. Llegaron a 20 números, ¿no? 20 publicaciones. 2 veces se logró la beca del FONCA y eso le dio como visibilidad. Claro. Y ya después, bueno, los intereses del grupo también se van bifurcando, van buscando otros intereses. Y fue también, en esa transición fue cuando llegaste a Iconos, posteriormente de 3 de 2. Posteriormente de 3 de 2 estuve en Conecta Cultura. Ok. Que también me llevó a explorar el ámbito de la gestión cultural desde una visión un poco más internacional, Okay. ¿no? Porque la directora de Conecta Cultura estudió Relaciones Internacionales. Entonces también fue darle una mirada y enriquecer como la experiencia, ¿no? Porque ya no solamente era ve a nivel nacional los recursos que se pueden obtener, sino ve en una cuestión internacional y también ve cómo el sector privado puede hacer coyuntura con el sector cultural y con el sector gubernamental, y entonces va sumando estos mundos y se hacen proyectos muy, muy enriquecedores. Y estoy pensando eso también, que veníamos de una inercia donde solamente buscábamos el recurso federal, gubernamental para generar proyectos culturales, y que si nos acercábamos a empresas privadas, como que pareciera que nos íbamos a corromper, ¿no? Había como esa sensación, nos estamos vendiendo, ¿no? Pero no, hemos ido aprendiendo que la parte privada la parte privada ya lo sabe. Sí. Por eso está Salinas Pliego haciendo un montón de cosas culturales, porque sabe que genera economía y demás, y otros empresarios. Exactamente, ¿no? O sea, sí, los empresarios que sí tienen esa visión, que no solamente es una cuestión económica, sino también le da valor a sus empresas, ¿no? Por eso ya los artistas y los gestores buscan también los recursos privados.
¿no? Sí, justamente, y también es darle formalidad a tu proyecto, o sea, quitarte la idea de que si le pongo un precio, me estoy vendiendo, ¿no? No, si le pones un precio es porque estás valorando tu trabajo y eso aplica para todas las disciplinas. Y eso también fue como un aprendizaje de todo este proceso, que una, te lo tienes que tomar en serio, dos, no importa tu disciplina, necesitas darle formalidad y en la medida en que tú le das formalidad vas a poder vivir de eso. Y que la formalidad tampoco te quita creatividad, tampoco te quita espontaneidad, sino al contrario, se van abriendo otras posibilidades que no te creías que podías hacer, ¿no? En ese sentido. Sí, y también la importancia de formar grupos multidisciplinarios, porque tú no puedes ser especialista en todo, ¿no? Pero tienes que aprender a valorar el trabajo en equipo y a valorar que cada uno tiene sus habilidades y que hay que saber explotar esas habilidades, ¿no? Porque si yo no soy buena para los números, pero soy buena para presentar gente, ¿no? Como bien saben, están aquí. Entonces es justamente sacar ese provecho, esa habilidad, ¿no? Que cada quien tiene. Y hay alguien que es especialista, a ver, sí, pero dime cuánto me va a costar. Y si yo tengo los números claros, ok, como inversionista, te pueden voltear a ver, ¿no? Y en ese sentido, pues también regresando como a los principios de 3D2, pues era justamente eso, también darles herramientas a los artistas y artistas de diferentes disciplinas para que pudieran hacer buenas carpetas, para que pudieran presentar, tomar buenas fotos o contactar gente que les hiciera buenas fotos y tener books que les ayudaran a llegar con patrocinadores, aplicar a convocatorias. El hecho de tener una buena carpeta te abre las puertas. Si tú no tienes claro cuál es tu objetivo como proyecto, te van a echar atrás, ¿no? Muchos artistas se quejan de que, ay, es que nunca me gané la beca. Sí, pero dime cuántas veces te sentaste a echar números, claro, ¿no? ¿Cuántas veces? A cuidar tu redacción. Sí, ¿no? es interesante esa parte porque, bueno, sí, el ímpetu artístico pues se deja ir claro, al escribir, pero cuando se lo vas a mostrar a alguien que lo lee de otra manera, no puedes ir con el mismo, no digo discurso, pero sí con la misma retórica. Tiene que ser otra retórica para que el otro lo entienda, sin perder lo que tú quieres decir, ¿no? Porque aparte muchas veces se te olvida que tú no vas a estar ahí para defender tu proyecto. Sí. Y eso se lo digo a mis alumnos. Así, es que quería decir esto, no, así lo escribiste, así trasciende en la historia, entonces, ¿no? O sea, digo, sí, que se defienda solo el texto, de eso se trata. De eso se trata, que entre más claro sea tu escrito y lo integres a elementos visuales que te ayuden a transmitir lo que tú quieres, ya lo hiciste, ¿no? Va a ser muchísimo más fácil que si alguien encuentra tu carpeta o la ve publicada o tú llegaste y lo dejaste, en el momento en que lo observen, claro, ya entendí perfecto. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu punto? Ya hasta te dan propuestas de cómo mejorar tu proyecto, claro, sí. Entonces, pues todo esto, Marco, es gracias para mí es gracias al periodismo cultural. Sí, y fíjate que también de las cosas que te quería preguntar y que bueno, ya los he estado comentando en la conversación, es ¿qué sientes en lo particular que tiene el periodismo cultural o qué necesitaría actualmente el periodismo cultural mexicano? No sé, regularmente pensamos que el periodismo cultural es solamente hacer reseña de la obra de teatro, hacer reseña de la exposición, pero creo que va más allá de solamente mencionar lo que hay, ¿no? Un poco ya lo has dicho, las historias, pero ¿qué crees que le hace falta o necesita el periodismo cultural contemporáneo? Tomárselo en serio, de entrada, ¿no? Tomárselo en serio, pero, y lo estoy viendo en diferentes disciplinas, no solamente en el cultural, sino, por ejemplo, en la industria de la música o en los deportes, que ahorita también estoy dando clases en un instituto de periodismo deportivo, mira. de señalar, pero ahí lo que estoy viendo es la falta, una, de interés de los mismos periodistas, de conocer historias. Dos, salir de sus computadoras, ¿no? Llegar y hacer contacto con la realidad. Y tres, buscar historias.
Y esto se ve replicado, te digo, no solo en el periodismo cultural, sino en varios ámbitos. Claro. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en la cuestión en la industria de la música se va solamente a cuál es el chisme, ¿no? Claro. Y entonces los titulares y la sección de espectáculos se llena de chismes. Pero dime quién se toma en serio como ir más allá. A ver, ¿qué está pasando en la industria? ¿Cuáles son los números? ¿Cómo se está moviendo el negocio de la música? ¿Qué tendencias hay? ¿Cuáles no hay? conocemos? Claro, Solamente nos claro. encasillamos en lo que escuchamos porque Porque el algoritmo nos está repitiendo eso, correcto, pero no. Es Claro. correcto. Y eso pasa en deportes, lo estoy viendo, ¿no? Y entonces ves que te están contando lo mismo. Y también la forma de contar la historia es lo mismo. O sea, ahí yo lo que estoy impulsando es en que justamente como que creen formas o piensen en formas distintas de contar esas historias. Que aprovechen TikTok, que aprovechen la inteligencia artificial, sí, pero que no se olviden de utilizar su inteligencia natural, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es lo que yo creo que es importante trabajar y lo importante resaltar en el periodismo en general, ¿no? Ahora, en periodismo cultural, yo creo que nos hacen falta espacios, es decir, crear medios, ¿no? Que vayan más allá del chismito, Claro. ¿no? Que vayan y exploren sí las historias, pero también qué es lo que se necesita, ¿no? Contar. A mí se me hace interesante cómo el financiero, es que creo que nos están dando una nota del cabello. Muy gracias, es lo bonito de tener público, que nos ayuda. Que en el periódico El Financiero tiene una sección cultural muy interesante, ¿no? Y pensando en el financiero, ¿no? Sí, que dices Pero, números. ajá, claro, y tienen una sección que a lo mejor va enfocada a estas personas que tienen este pensamiento empresarial y que dicen a ellos les podemos dar otro tipo de información cultural, creo, esa es mi intuición. Pero ¿qué otros periódicos tienen? Ya los suplementos que te digo que yo conocía de los 90s ya no existen, ¿no? Y quedan algunos que más bien son como, parecieran como secciones de sociales. De repente hay una confusión entre periodismo cultural y periodismo de sociales. Y lo platicabas hace rato. Fíjate. ¿No? O sea, exactamente. Y de espectáculos, claro, de espectáculos. A ver, no, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo ir a cubrir porque la tía Juanita, ¿no? Expuso, a ver, que a mí me interesa que sea la tía Juanita. Dime que Juanita es una artista y de dónde viene. ¿Cuál es la propuesta estética? Claro. ¿Cuáles son, dónde ha estado colaborando, ¿no? Cuál es su trayectoria, y entonces ahí sí empezamos a hacer periodismo. También decían, cualquiera puede ser periodista, pues todos tenemos nuestro celular, sacamos la foto, transmitimos en vivo. Ajá, pero entonces la labor del periodista está en, yo investigo, ¿ok? Hubo un choque. ¿Por qué chocaron? ¿Quiénes fueron los involucrados? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿En dónde ocurrió? Doy un contexto. Pero ahora sí que voy más allá de lo evidente, ¿no? Claro. Como si fuera la espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Algo así, ¿no? Y fíjate, estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito cultural y en este sentido que estamos en una galería. La Ciudad de México tiene muchos espacios en que constantemente yo quisiera ir a las 20,000 exposiciones, ¿no? Entonces vas y pues lo que haces es, pues sí, es ir al cóctel y ya, ¿no? A coctelear los jueves, ¿no? Por si no lo saben. Entonces, pero ahí te quedas, nada más haces el reel de lo que hay y que estoy aquí tomando la copa con mi amigo, el pintor que me invitó, y hasta ahí. Y pensamos que eso es periodismo, y como dices, es profundizar más allá el espacio en donde se expone, los artistas que exponen, cuáles son sus propuestas, ¿sabes? Y lleva trabajo y chamba, ¿no? Mucho trabajo, mucho preparación, ¿no? También mucha investigación, experiencia, ¿no? Y no es como que, escribo en 5 segundos, ¿no? Pues sí, puede ser muy hábil, o puedes decirle, ChatGPT, hazme un artículo tal, porque ahí también viene un gran reto, ¿no? Claro. Pero aquí lo importante es, insisto, conocimiento. Claro, y yo creo Tu que feeling. más allá, también como dices, del ChatGPT es reconocer tu propio estilo de escribir, Claro, ¿no? El cómo quieres contar las historias, y creo que eso, en verdad, son los que van a ir impulsando la vanguardia de las cosas que se vienen, pues así en oleada con la inteligencia artificial. Si no
le pones tu estilo, tu impronta, nos va a rebasar. Te pierdes en ¿no? el montón, ¿no? Te pierdes en el montón y entonces, pues, ¿cuál es tu propuesta? ¿No? ¿Por qué? Porque finalmente lo que te arroja la inteligencia artificial son buenos puntos de partida. Pero a ti te toca como periodista confirmar la información, confirmar las fuentes, buscar otras, contactar. Y contactar es, oye Marco, te tengo que hacer una entrevista porque esto necesito, ¿no? Necesito tu experiencia que no va a tener la inteligencia artificial. Nos puede arrojar datos, claro. pero ya hemos visto que luego no te arroja y que ni los datos que te no. arroja había que ponerlos en duda, ¿no? ¿no? Exactamente, entonces sí es interesante el reto y yo creo que ahí es donde está como la parte de nosotros como formadores también, ¿no? El decir, ¿cómo hago que las nuevas generaciones no se confíen en un tutorial que pueden encontrar o descargar o lo que una aplicación te puede solucionar y ayudarles a formar un pensamiento crítico, ayudarles a dudar de todo, ¿no? Porque a partir de la duda viene la pregunta y a partir de la pregunta viene este motor de estar entrevistando y buscando información desde todos los ámbitos. Y ahorita también me pones a pensar que hacer periodismo cultural en serio hace que también los artistas, los gestores, el entorno cultural también vaya viendo y se cuestione a sí mismo qué le falta, qué le sobra, ¿no? Nos estamos yendo por otro lado que no era, pero si no hay un periodismo crítico, pues nos vamos por la libre, claro, en ese sentido. Y ahí también viene otra cuestión, ¿no? El periodismo cultural debe ampliar la mirada, ¿no? Uno de los retos del periodismo cultural es que no se limite como a lo mismo de siempre. O a los mismos artistas. O a los mismos artistas. Claro, en este sentido, ¿no? Pensando en los pop stars de las exacto, artes plásticas, exacto. Del teatro, claro. ¿No? Sino que, a ver, ya estamos hablando de industrias culturales y creativas. Ya no solamente son las bellas artes. ¿No? ¿Por qué? Porque como sociedad estamos produciendo y exponiendo cuál es nuestro contexto actual a partir de diferentes disciplinas. Y entonces ya tenemos que incluir a los videojuegos, ya tenemos que incluir a la animación, ya tenemos que incluir el graffiti, tenemos que todo lo que es diseño digital, y eso también nos amplía la mirada. Entonces también de pronto el sector cultural se clava como con lo tradicional, lo ortodoxo, ¿no? Cuando en realidad hay que crecer junto con el contexto que nos está tocando vivir. Y switch creativo. Bueno, y ya, para irnos por ese ámbito de que, la pregunta sería, ¿cómo es que podemos abarcar estas nuevas tendencias del arte y la cultura? Quiero pensar más allá de la Ciudad de México, pero bueno, en este caso sí, empezar a trabajar en lo local, pues ya lleva su labor. Empezaste desde hace un año, por lo que entiendo, junto con un equipo de personas, como decimos, tenemos que trabajar en colaboración e interdisciplinariamente para empezar a dar a luz este proyecto que se llama Switch Creativo y que yo también, veo que es físico, ¿no? Entonces eso, qué chambota el hacer un proyecto físico en estos tiempos y con esta calidad. Cuéntanos de Switch Creativo. Switch Creativo. Pues es que justamente todo este camino transitado me llevó a SAE, ¿no? SAE México. Ok. Y ahí empecé a dar clases en comunicación transmedia y luego me fui a negocios de la música y estaba yo muy tranquilamente calificando y concentrándome en mi labor docente cuando empezaron a platicar como de la revista y yo no quiero un proyecto más porque no voy a dar la vida, yo no quiero, y de repente seguían, ¿no? O sea, oían a Bishop y a Mayra y a Bob hablar sobre Switch Creativo y yo, ay, no quiero, sí quiero. Sí, bajo perfil. No, claro, sí quiero, ¿no? Sí ya, quiero. Es adictivo el asunto. Es adictivo el asunto. Y entonces este Switch Creativo surge a partir del taller de titulación. Y es un taller de titulación que están dirigidos por Bishop y por Mayra. Ok, ¿ellos quiénes son? Ellos son, Bishop. ¿Bishop es un artista de música, de sonido? Justo, sí, ajá, sí. El mismo Bishop, sí. Si es mal no recuerdo, alguna vez colaboré con él en una producción teatral donde él hizo el diseño del sonido para
una propuesta de una lectura dramatizada del Eterno Femenino. Ahorita me estoy acordando, si eres tú, creo que sí eres tú. Seguramente Ajá. sí es Bishop, porque él ha estado ya muchos años en la escena de la música electrónica, ha sido productor, DJ, artista sonoro también, y él junto con Mayra, que también tienen una gran experiencia como en el ámbito editorial, llevan juntos el taller de titulación. Okay. Y a partir de ver como los resultados de ese taller de titulación, fue que, oigan, ¿por qué no publicamos y por qué no publicamos? Y Bob, que es actualmente el director de la carrera de Ingeniería de Audio, pues empezaron como a ponerle ahí forma y fondo, y llevamos un año trabajando, ¿no? Okay. Y también impulsado por el director académico, evidentemente por nuestro jefe de jefes, digo yo, ¿no? Se fue gestando este proyecto que pues ya lleva un año de trabajo, de selección de textos, de curaduría, porque de verdad que es una gran labor de curaduría editorial. Se sumó al proyecto, bueno, se sumó al comité editorial Gaby Vallejo, que tenemos aquí presente, que es la diseñadora, y que le ha dado como de verdad identidad a un proyecto bastante bonito, ¿no? Bastante llamativo, pero sobre todo que piensa en qué es lo que les interesa a las nuevas generaciones y cómo lo sumamos a la experiencia de otras generaciones, porque no somos viejas. No, de generaciones anteriores, Sí. nada más. Y entonces, evidentemente, este primer número viene cargado. El número cero. El número cero viene cargado de temas de ingeniería de audio, de negocios de la música, porque desde ahí, desde ahí se gesta, ¿no? Pero viene también la intención de publicar de todas las carreras que vienen en SAE, ¿no? Y sí, involucrar a todas las disciplinas. Ya estamos trabajando también en el número 1, ya está en proceso. ¿Cuál es la periodicidad que plantean? Es semestral. Semestral. Es semestral, queremos lograrlo, ¿no? Se supone que sale. Se oye mucho, 6 meses, pero es un reto. Es un gran reto. Ajá. Entonces acabamos de presentar en enero, por Sí. eso no habíamos podido venir, pero justamente presentamos. La presentaron en la Feria del Libro. La presentamos en la Feria de de Minería. Minería y también la presentamos en el aniversario de SAE. Entonces esa fueron sido nuestras 2 primeras presentaciones. Y el siguiente número se espera que salga en junio, julio, ¿no? Que podamos tener con él. Y se descarga digitalmente, no tiene un costo. Es lo que te iba a preguntar, ¿en dónde se consigue? Si es de físico, ¿es solamente en SAE o...? Se descarga de forma gratuita a partir de la página de SAE. Ahorita se me fue cuál es pero buscan SAE México y seguramente ahí estará, ¿no? Exactamente, ahí viene la revista. Y los números, los ejemplares, tenemos solamente 100 ejemplares, ¿no? Son objeto del deseo. Sí, son pues objeto sí. del deseo y se están convirtiendo como, queremos que sea como colección, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad sacar una publicación impresa implica costos, implica un gran diseño y evidentemente derechos, sí, dimos como que seguimos tramitando lo del indautor. Estamos todavía en eso, llevamos un año en ese trámite, pero justamente porque le tenemos que dar esta formalidad y tenemos que ir dejando como todo en orden para que después, aunque no estemos nosotros, se siga, sí, ¿no? Claro. Se sigan los siguientes números, se siga por mucho tiempo y pues es un proyecto que de verdad nos está dejando mucho, nos está enriqueciendo mucho y que está generando mucho interés entre estudiantes y comunidad. SAE, Grupo Leren, Artec, ¿no? ¿Por qué? Porque se están abordando temas que los chicos son los que ponen, ¿no? Aquí el impacto de las redes sociales. Lo van nutriendo a partir de lo que ellos quieren escuchar, lo que quieren ver, lo que quieren leer. Exactamente. Hay consejos para artistas independientes. ¿Está enfocado solamente a las cuestiones de audio y música? No sé, digo, yo no conozco toda como
la carga académica que tiene SAE, pero por lo que entiendo es de audiovisual, sonido, música. Es cine, Okay. es videojuegos, es animación, ahorita son como los grandes bloques, ¿no? Okay. Y programación también, Okay. ¿no? Pero sí, son estos como cinco claves. Ingeniería de audio, negocios de la música, animación, programación, videojuegos y cine. Gracias por los monitores que nos funcionan muy bien. Pero bueno, sí. Pero bueno, Son los cargos que se dan en esas áreas van a transitar los temas que van a que publicarse. se están Okay. publicando, ¿no? Y entonces, por Y ejemplo, publican tanto alumnos, maestros. alumnos, maestros y staff, ¿no? Okay. O sea, porque es decir, todos Artistas aportamos. invitados. Artistas. Se va a abrir, Okay. este número es exclusivamente de gente de SAE, el siguiente número igual, pero la verdad es que conforme veamos el interés de la gente en publicar, lo más seguro es que tengamos colaboradores invitados, ¿no? Y abramos también esta diversidad en los temas y en los colaboradores. Sí, ahorita que dijiste eso, se me hace, o sea, es pensar que los proyectos periodísticos, editoriales y de cualquier índole en el sentido cultural tienen su propia vida. Entonces uno los gesta como hijos y ellos solitos van buscando por dónde, qué es lo que quieren saber, qué es lo que, dónde se quieren nutrir, y ya después ya no son lo que fueron cuando uno los dio a la vida, ¿no? En ese sentido. Entonces son cosas vivas en ese sentido. Justo. O sea, justo. Y sabes también que nos nutre mucho los alumnos. O sea, los alumnos son los que nos están constantemente obligando a replantearnos los temas, la forma en que damos clases, la forma en que se estructura. Bueno, la forma en que se estructura un artículo no, porque sigue siendo las mismas bases, pero más bien el cómo lo abordas, cómo lo cuentas, ¿no? A lo mejor si alguien llega y me dice, oye, podemos hacer una crónica grabada, va, ¿no? Okay, o que en el formato digital tenga otros gadgets, no sé, más interactivos. Porque justamente queremos ir explotando el contexto multimedia, ¿no? Porque si estamos hablando de que nuestra principal forma de llegar a la gente es a través del formato digital, a través de la descarga, entonces pues, podemos enriquecer estos artículos con un sinfín de posibilidades, ¿no? Que no solamente sea lo escrito, sino aprovechar la hipertextualidad que nos permite el espacio digital y de ahí la multimedialidad, y pues eso se nutre también con la riqueza de esta interacción o interactividad que tengamos con el público. Claro, y sin olvidar también lo tangible, lo vivo, lo presencial, como en este caso que nos renutre, ¿no? Estamos digital, pero aquí habemos personas vivas respirando el mismo oxígeno y eso enriquece ahorita nuestra conversación, ¿no? Eso a mí, yo que vengo como de las artes escénicas, yo nunca lo olvido y eso es lo que siempre busco en cualquier proyecto y que creo que también el periodismo cultural y en este caso Swiss Creativo también buscaría y necesitaría esas, tal vez encuentros, tal vez momentos de conexión con el público, con los lectores, ¿no? Claro, foros donde podamos dialogar, o sea, sí, está padrísimo presentar la revista. Y sabes que en las presentaciones que hemos tenido, invitamos siempre a un alumno, a un docente y a alguno de nosotros, ¿no? Porque aquí lo interesante no es que, Chío va a estar en todas las presentaciones y va a presentar 20 veces, no, sino es interesante escuchar, fíjate que la alumna que escribió el artículo de mujeres en la industria de la música, como productoras, lo presentó y lo platicó de una forma maravillosa, haciendo como consciente todo su proceso de investigación y lo interesante que puede ser su artículo, ¿no? Con datos duros, con información como ¿cómo decirlo? Un academicismo, pero flexible, claro, fresco, ¿no? Porque también como que a veces cometemos el error de hablar desde los académicos para los académicos. De un rigor académico. Sí, y que dices, ay. Pero sí sirve un poquito. Un poquito. Hay que aprenderlo, sí, aunque nos duela. Sirve como punto de partida, ¿no? Pero y para que sepamos cómo aplicar el APA en nuestros escritos, sí sirve.
pero a la hora de dialogar es importante como romper con esa estructura, ¿no? Y permitirte reírte, ¿no? Permitirte compartir como, ay, pues me preocupa este tema, ¿cómo lo abordamos? Saber tu experiencia, o lo que deseas, tus deseos. O sabes, también nos platicaba otro alumno que a partir de que estaba buscando estudiar una maestría en el extranjero, lo que publicó en el taller de titulación, bueno, lo que trabajó en el taller de titulación y se publicó en Switch, le sirvió como expediente, como parte de su expediente para presentar aplicar a esa convocatoria. Claro, sirve como plataforma de irse a otros lados. Porque de pronto cuando eres recién egresado es como, ajá, y no tengo experiencia, ¿no? Y me están pidiendo que ya tenga publicaciones. Ok, pues justamente el rigor académico sirve para que te puedan publicar y que esa publicación te permita tener experiencias en otros lados. Sí, dentro de tus historias reels en redes sociales es lo que escuchaba, que no habría que esperar hasta salir de la universidad, sino ya en tu proceso de estudiante, pues es donde uno se cae, en donde uno aprende, en donde corrige, y ya cuando sales ya tendrías que tener más herramientas más sólidas, pero pareciera que siempre hay que esperarnos hasta que salgas, ¿no? Y no, al contrario. Y ¿no? Como que tienes que ir enriqueciendo esa formación teórica con tu formación práctica. Y así se gesta como la formación profesional, ¿no? No puedes vivir en la teoría si no lo, digo, a menos que seas aquí un... O que simplemente te guste la investigación, te guste el mundo de las ideas, ¿no? También es válido, ¿no? Pero pensando como en el ejercicio práctico, si necesitas aplicarlo, ¿para qué? Para hacer consciente de lo que aprendiste y ver si te funciona. Y si no te funciona, ¿cómo lo corrijo? ¿O cómo lo mejoro? Claro. ¿O qué otras posibilidades puedo yo explorar? Y entonces también la intención de Switch Creativo es darle visibilidad a los procesos de investigación que se llevan dentro de SAR, ¿no? Ok, va. Es porque muchas veces lo ven como muy lejano, ¿no? Lejano, y que yo también he estado como, bueno, no he estado, pero cuando uno está en un proceso de titulación o de investigación que sirve para titularte, tu investigación se queda en la biblioteca de la escuela, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, no trasciende, no sale, y el asunto es que esa información que tú investigaste transforme el fenómeno que estás investigando. Esa sería la intencionalidad de la investigación, pero se queda ahí en el archivo bibliográfico de las universidades. O en nuestra carpeta de egresados, ¿no? Pero entonces aquí es como si a ti te interesa, es porque a alguien más le puede interesar. Y si tú lo cuentas de una forma atractiva y sustentada, oye, dalo a conocer, porque tú no sabes si el día de mañana te van a citar, ¿no? O te vas a convertir en referente para futuras investigaciones, Claro. ¿no? Y también es como, a ver, date cuenta que ya hay gente que ha explorado el tema. No empieces desde el mismo lugar. Claro. Empieza desde otro, pero con estos fundamentos. Claro. Entonces, y también es como invitarlos a que el proceso de investigación sea de una forma como muy orgánica. Sí, dialéctica, orgánico. Lúdica, ¿no? Sí. Desde la creatividad, obviamente, lo vas dando forma, le vas dando sentido, le vas dando estructura y vea para todo lo que te puede servir. Sí. Y mire, voy a romper con algo que no suelo hacer. Bueno, es la tercera sesión de aquí de los conversatorios, pero como tenemos mucho público, no sé, quisiera si alguien quiere preguntar algo antes de que vayamos a cerrar la sesión, alguien que tenga un cuestionamiento por aquí, y yo replico tu pregunta. Ajá. Pues más que pregunta es felicitarlos. Este proyecto creo que es muy bonito porque abre comunidad, como bien dicen. Y bueno, yo admiro mucho a Chio por todo lo que ha hecho, y escucharla además pienso que de cualquier forma hubiéramos coincidido y nos hubiéramos conocido y hubiéramos hecho clic, porque estos caminos y estos procesos de generar comunidad, hacer como ejercicios de conectar, como en este caso la docencia, ya era algo que también por acá estaba yo generando. Entonces en algún punto nos íbamos a
conocer. Qué bonito que nos conocimos aquí en Iconos. Ah, mira, claro. Sí. Y mira, ahorita que, bueno, alguien comentó que gracias a la vida que nos ha dado tanto, coincidieron aquí en Iconos. Entonces, tú transitaste por aquí, mira, para ir cerrando aquí el conversatorio, tú transitaste haciendo tu maestría, tu doctorado en Iconos. ¿Qué estudiaste? Cuéntanos. Estudios transdisciplinarios es un doctorado de estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura. Comunicación y cultura. Exactamente. ¿Y con qué proyecto te titulaste? ¿Cuál es la intención? Me vinculé justamente con un proyecto que vincula el periodismo digital. Ok. Periodismo cultural digital. Ok. 3.0. Ok. Con la gestión cultural 3.0. Ok. Que ahorita ya estaríamos hablando del 4.0, ¿no? Pero como en su momento lo empecé, estábamos en el 3.0, ¿no? Antes de pandemia, hemos de decir. Sí, fue justamente como en esa transición, ¿no? Y pues uno vuelve donde es feliz. Claro. Iconos para mí representa muchísimas cosas, ¿no? Representa un punto de encuentro. Aquí di por primera vez un taller de periodismo cultural y luego ya me aventé a otros lados, pero como que Iconos me ha apadrinado en diferentes sentidos. Ah, mira, ¿no? y eso yo no lo sabía y coincidió de que yo quería que en el conversatorio hablara sobre ese tema, fíjate. Pues mira, justo. Y estuve aquí con 3 dedos y a través de 3 dedos fui que di el taller de periodismo cultural, ¿no? Justamente para darles estos elementos a los artistas y gestores de cómo elaborar un boletín, ¿no? Cómo presentar tu proyecto, cómo transmitir la información. Y a partir de eso estuvimos aquí, ¿no? con diferentes actividades. Pasó mucho tiempo y acompañé a una amiga a pedir información. Ella iba a estudiar la maestría. Ella no llegó, no entró. Ajá. Pero yo sí. Ah, mira. Y entonces por eso justo estudié el doctorado y a partir del doctorado se viene como todo un proceso de investigación, de formalización, porque me ayudó muchísimo a darle estructura a todo eso que conocí de una forma empírica. Que lo estuviste viviendo, trabajando, y ahora cómo lo sistematizo y lo gesto en una investigación. Y por ahí viene un proyecto que habla que es sobre gestión cultural 3.0, donde busca hacer un punto de encuentro. Okay. Y sí, como multitrans, interdisciplinario. Okay. Y que por ahí viene sonando y que trabajé en el doctorado, ¿no? Fíjate, entonces aquí también damos una pauta para que quien quiera saber sobre esta cuestión de periodismo cultural transinterdisciplinario, pues se acerque a la bibliografía o a las investigaciones que tienen Iconos, claro, que seguramente habrá otras más, no solamente la tuya, con esas ramas, con esas intencionalidades, y que eso ayude a que lo que ahorita está surgiendo pues tenga nuevas vivas, ¿no? Nuevos bríos y nuevos caminos que transitar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les adelanté que viene un proyecto que, así como todo toma su tiempo, ahí viene, pero es sobre gestión cultural 3.0. Okay. Que ya lo habíamos platicado. ¿Será? Yo no me acuerdo. Alguna vez, tal vez. Pues bueno, igual vamos terminando aquí la sesión, en verdad súper agradecidísimo sobre todos los que están aquí, en verdad eso me da mucha emoción que el asunto es que vengan a visitar la galería para que conozcan el espacio, para que conozcan también las piezas que estamos mostrando. Esta exposición en la que están envueltos es La Creadora del Mundo, que termina este sábado 29 y que al mismo tiempo vamos a hacer una subasta. Eso me da mucha emoción porque a casi un mes y medio de que apenas estamos reactivando el espacio, pues vamos a tener un evento que ayuda a que el arte y un movimiento social se crucen y que no solamente es el placer estético, sino también un apoyo hacia esta organización que se llama Iberoendometriosis AC. Entonces vengan el 29 para poder adquirir una pieza, no solamente al cóctel, y eso ayudará mucho al trabajo que hace esta asociación con mi amiga Eva Marina. Y bueno, también los invito a todos ustedes, a ti, si puedes también invitar a posibles compradores, que es lo que queremos, la verdad. Y bueno, tenemos actividades, tenemos los martes de taller de dibujo con modelo al desnudo, tenemos los conversatorios de los jueves, taller de grabado, activaciones plásticas los sábados. ¿Para qué? Para que no solamente vengan a las inauguraciones de las exposiciones, sino que el espacio esté vivo por
las personas, que es lo que nos interesa aquí en Galería Iconos. Y pues no sé, alguna red social donde podamos sobre todo conocer si alguien quiere adquirir la física o de manera digital, la de creativo, Switch Creativo. Switch Creativo lo pueden descargar en la página de SAI Instituto, ¿no? SAI Instituto. Lo puse en Ahí nos van, en las publicaciones, ahí en los comentarios busquen, ahí lo pueden descargar. Agradecemos mucho el apoyo técnico y si algo ibas a gustan, mostrar. si gustan escribirnos, nos pueden contactar a través del correo de Switch Creativo, switch.creativo@sai.mx, ¿no? Y bueno, es que traigo el código QR, pero no se va a poder ver, no sé si yo no sé si se alcanza a ver, pero lo podemos compartir y también ya se Ándale, eso sería como más cómodo para quien esté más interesado y darle difusión al proyecto, ¿no? Sí, ya más adelante yo colocaré ahí el link de descarga o el Por código favor. QR. Como Y bueno, me imagino que físicamente yendo a SAE, a lo mejor habrá unos últimos números. La verdad es que está así, está con cuentagotas. Está bien. Pero de que existen, existen. Está bien. Y sí, bueno, quien quiera adquirir lo que realmente sea con la valía que se merece, tener ahora sí que objeto del deseo físico y esta revista que, pues bueno, el formato súper lindo, ¿no? Los colores, el papel, ¿no? En verdad que sí, es un trabajal. Se cuidó muchísimo. Y aquí la diseñadora lo podrá constatar. No. Se agradece un proyecto así y que seguramente en 10 años sigamos hablando de Switch Creativo y con otros proyectos y con otras posibilidades, ¿no? En ese sentido. Y pues a ti, Rocío, en verdad, gracias, en verdad siempre es emocionante, más allá de nuestra amistad, sino escucharte es muy provocador porque igual como que a quienes nos interesa el arte y la cultura, ver la posibilidad de poderla difundir, siempre hace falta un periodismo que ayude a generar públicos y no solamente espectacularidad, sino que también reflexión y crítica y sobre todo pues más creación en ese sentido, ¿vale? Pues gracias. Gracias a ti. Y antes de despedirnos, bueno... ¿El qué? Oye, sí, cierto, gracias. Qué bueno, les digo que siempre el público ayuda. Hoy es 27 de marzo, Día Internacional del Teatro. Hoy es jueves. Todavía alcanzan a irse a algún centro cultural donde hay espacios teatrales que seguro. Hoy es jueves de 30 pesos en el Centro Cultural del Bosque, por lo que no mal recuerdo. En la UNAM también. Entonces, no hay en el Helénico. No, y la gente que dice que no va al teatro, que la gente no va al teatro es porque esa gente es la que no va. Entonces, los que sí vamos al teatro, están llenas las funciones siempre. O sea, yo cuando voy al teatro digo, ¿por qué dicen que no va la gente? Tengo que comprar mi boleto antes, ¿no? Porque entonces siempre es eso, ¿no? Yo creo que también dentro de los discursos que caemos es estas retóricas negativas, ¿no? Entonces creo que es importante mencionar los logros, los éxitos, lo que sí se está haciendo y para que más gente voltee a ver en ese sentido, ¿no? Claro. Ese es como el consejo que yo les doy porque su tío soy. Pero bueno, ¿alguna red social tuya, Rocío? CDMX. Algo así, En ¿no? Instagram. Ahí está. Ahí De todos modos, en las publicaciones que hemos hecho y esta de que saldrá, ahí estará su red social para que te sigan. Sí, para que pregunten, para que si les interesa saber más de Switch Creativo y no recuerdan como algunos datos, ahí también pueden preguntar y con mucho gusto pues estaré respondiendo, ¿no? Perfecto. Y pues gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que vinieron, a los que se conectaron. Sí, gracias también. Repliquen los videos también para que más gente los pueda ver si no estuvieron aquí en vivo y en la transmisión por Facebook. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Aquí y ahora, soy Marco Flores. Chau, chau. Y aplaudimos todos para que se Perdí la indicación de que me tenía que quedar 5 segundos parado, pero ay no.